Esto es Derivaciones, segunda temporada. ¡Ya, mamá! Ahora no es el momento de pensar en lo que no tienes. Piensa en lo que puedes hacer con lo que hay. Ernest Hemingway en El viejo y el mar. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buen día. Por aquí Don Pisador, transmitiendo a su podcast Derivaciones. Nuevamente invitándolos a todos a que se suscriban, a que me den like en la plataforma donde me escuchen. O ya de jodido, déjenme un comentario. Si tienen mi WhatsApp, también acepto comentarios por WhatsApp, acepto comentarios. Lo que ustedes gusten y manden. Para eso existe Derivaciones. Para entendernos. Miau. Bueno, hoy les voy a hablar de algo que he intitulado El síndrome del viejo y el mar. O bien el síndrome de el maestro de esgrima. O bien el síndrome de Martín Fierro. O el síndrome de Moby Dick, o el síndrome de la sombra del bien. Me parece que podía seguir haciendo estas alusiones literarias que, a riesgo de develar mi hipótesis esclarecedora de la vida, aún así me parecen pertinentes. Pero bueno, ¿cómo llegué a concebir esta maravillosa teoría? Ándale pues a mí no me da vergüenza decirlo. El único maldito libro que me ha hecho y me hace llorar es El viejo y el mar. Por eso es que ya no lo leo. Bueno, con frecuencia. Antes lo leía más. También me hace llorar la película de Disney, Hércules. En la parte esa donde se da cuenta que su vieja no es mal zorra, es bien zorra. Y precisamente por eso, en más de una ocasión, he analizado mis reacciones a la estructura literaria del mencionado libro. Obviamente yo no soy un maldito huevón egresado de filosofía y letras. Así que dejemos el análisis para las reacciones, ¿vale? El personaje de un libro, lo mismo de una novela, de un cuento o bien de un cómic, ¿por qué no? Es el producto de una imaginación o adaptación de la realidad que hace el autor o los autores, donde ha concebido un ser perfecto. Perfecto obviamente para las circunstancias que lo rodean en una trama, argumento, guión, lo que sea. Y una de las características de estos personajes, especialmente si son protagonistas, porque los que los rodean en la trama son un verdadero desmadre. Y es que en realidad son inflexibles más allá de todo límite. De verdad, son personajes que viven una vida trazada de manera que sean admirables, incorruptibles, íntegros, virtuosos, honestos, inclusive siendo malos. Es decir, pueden ser los héroes de maldad, los adalides de la perversión, pero siempre siguiendo una idea o un ideal, en el mejor de los casos. Creo que la palabra que busco para ellos es imperturbable. De tal suerte que un personaje literario es todo aquello que nosotros en nuestra vida diaria simplemente no podemos ser. Una persona que va por la vida con mediano éxito. Sé que todos tenemos la palabra económico en la punta de la lengua, pero yo me refiero al éxito moral, profesional, incuestionablemente el económico, pero sobre todo el personal. Hablo del éxito aquel de decir que yo soy lo que quiero ser, o bien el simple hecho de aceptar lo que soy. Como sea que sea, esto no es nada fácil. Sin embargo, muchas veces le restamos importancia o lo damos por hecho. Somos el resultado de una complicada ecuación llena no solo de vericuetos complejos, la más de las veces, en muchos casos más bien extraños. Una vida llena de decisiones de mayor y menor importancia según sea el caso o el juicio. Nunca nadie se baña dos veces en el mismo río. Si bien la vida está llena de paralelismos, no tomamos exactamente la misma decisión en ámbitos que se nos figuran semejantes, porque aún así sabemos que es parecido, pero no es lo mismo. Mi teoría, alimentada por estas dos corrientes que aparentemente se contraponen, me dice que se complementan. He visto a mucha gente padecerlo. Yo mismo digo algunas veces que he caído en esto que llamo el síndrome del viejo y el mar, que es por definición el creerse un personaje literario sin serlo. Aclaro esto último porque no dudo que alguien sí lo sea realmente. Como bien dicen, la ficción supera la realidad. Sin embargo, el día de hoy todavía no conozco a nadie así. Los síntomas son más que claros. Se empieza por abrazar ideas a ultranza, por omitir la discusión sobre ciertos temas considerados como sagrados, por ver a los demás como si fueran un rebaño de borregos y además idiotas sueltos en el campo, por no valorar las opiniones contrarias a la nuestra, abstenerse de realizar ciertas actividades por considerarlas fuera de lugar,
empezarlos a ver a los amigos como personajes literarios también, y soltar frases como me decepcionas, no esperaba esto de ti, creí que eras diferente, te estás traicionando, no eres fiel contigo mismo, y demás frases de este estilo, pero sobre todo por fracasar en conservar una línea estoica de pensamiento. Que conste que no dije pensamiento estoico. Este fracaso puede o no ser aceptado, como puede estar implícito en las acciones diarias de un individuo. Esto es más o menos como dijera José José, el príncipe de la canción, cuando decía, uno no es lo que quiere, sino lo que puede ser. A veces también en el cine se confirma con esos amigos directores medio frustrados que no hacen la película que quieren, sino la que les sale. O bien en nuestra economía mexicana, cuando decimos que nadie se compra el coche que quiere, sino para el que le alcanza. Cuando uno crea, escribe, piensa, a veces expone, pues básicamente es lo mismo. O sea, supongo que es una cosa de no tener las metas en un lugar alcanzable y vivir frustrado toda tu vida. La otra, como un resultado de lo mismo, es decir, que te llega una confusión entre decidir esto y no saber entonces si estás siendo un mediocre. Yo no sé dónde está la derrota o el éxito en estas cuestiones, porque al final cada quien impone esos estándares de cuándo estoy frustrado, cuándo estoy derrotado o cuándo, en fin, tuve éxito. Yo siempre tiendo a pensar que todo esto es parte de un absurdo, de una crisis, de una sinrazón por las que atravesamos y que al final hay que atravesar. Lo único que hay que hacer es fletarse duro mientras exista. Esto es lo que he observado durante algún tiempo. No podría criticar a nadie por hacer este esfuerzo. Es más que encomiable. Es más, quisiera realmente ver a alguien triunfar, que alguien se mantenga con estas posturas, con estas posiciones. En algún momento, si ustedes googlean, esto es muy parecido a la cuestión esta del quijotismo, ¿no? Cuando Don Quijote se siente caballero y actúa como caballero. Aquí la diferencia con nosotros es que los que fracasamos somos nosotros mismos. Lo que hizo fracasar al Quijote en realidad fue su entorno, su medio, su época. Nosotros a veces tomamos estos valores que vemos y que nos gustan, que apreciamos cuando decimos, no, si yo quiero ser disciplinado como ese deportista, ¿no? Yo quiero ser serio como ese escritor. Sin embargo, nuestra propia personalidad nos va a ir traicionando y nunca vamos a poder llegar a ser tan perfectos como los personajes literarios o los personajes de donde hayamos obtenido esta inspiración, porque esos personajes son perfectos simplemente para el episodio, son perfectos para la obra, son perfectos para el libro al el que nos estamos asomando a su propia personalidad. Pero en la vida y en el día a día nosotros nos tenemos que enfrentar a más situaciones de las que se pudieron haber plasmado en ese libro. A continuación quisiera leerles una parte del Viejo y el Mar, que es quizá precisamente la parte que me hace llorar. Así que si oyen por ahí un chillido, un berrido o un llanto, pues es su servidor tratando de callarlo. Era demasiado bueno para durar, pensó. Ahora pienso que ojalá hubiera sido un sueño y que jamás hubiera pescado el pez y que me hallara solo en la cama sobre los periódicos. Pero el hombre no está hecho para la derrota, dijo. El hombre puede ser destruido, pero no derrotado. Todavía mis ojos se emocionan cada vez que, como cuando tenía 7 años y leí por primera vez El Viejo y el Mar, El regreso del viejo. El muchacho llevó la lata de café caliente a la choza del viejo y se sentó junto a él hasta que despertó. Me derrotaron, Pamplolín. Dijo, me derrotaron, de verdad. No, él no lo derrotó. Yo soy Don Pisador, mismo que se despide de ustedes llorando
esperando que las mentes sigan abiertas y el progreso llegue a sus almas. Derivaciones, segunda temporada, más contenido y más temas. En Facebook somos Derivaciones MX. En YouTube somos @derivaciones. En Twitter mi papá es Don Pisador. Búscanos en Spotify como Derivaciones.